La empresa debió cumplir durante el periodo investigado con 3 objetivos. 1. Cumplir con el cronograma de inversiones acordados. Esto implica presión en la liquidez de la empresa, lo que conlleva endeudamiento de corto plazo en un contexto de ingresos estables o decrecientes. 2. Mantener el nivel de producción implica presión en los costos, dado el contexto de fuerte modificación de las técnicas de producción consecuencia de las inversiones. 3. Mantener tarifas bajas por su impacto en la inflación. Esto implica limitación de ingresos en un contexto de costos crecientes. Estas 3 cosas tuvo que conjugar ANCAP en el periodo considerado. Le damos los buenos días ahora al senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Bienvenido, un gusto recibirlo. Buen día, saludos. Para hacer un poco de memoria, porque bueno, el trabajo de la comisión fue durante 4 meses. Usted fue el miembro denunciante. Por eso en la sesión del Parlamento usted presentó 12 puntos, 12 ítems en la sesión del Parlamento. Además de los informes, hubo una hora que usted tuvo para precisamente hablar de esos 12 puntos que habían iniciado el trabajo de la investigadora. Sí, en realidad empezaron con 12 puntos con la presunción en aquel momento, a mediados del año pasado, en agosto, fue de que pedíamos una investigadora porque presumíamos irregularidades y ilicitudes, con 12 capítulos, y llegamos a la conclusión a fin de diciembre, cuando terminó la investigadora, con un informe que se presentó ahora la semana pasada. Perdón, ya no sabemos ni cuándo estamos, este lunes se presentaron. Este lunes se presentaron los informes con 15 capítulos, porque hay 3 capítulos nuevos que se incorporaron por temas nuevos que fueron surgiendo a lo largo del trabajo de la investigadora. Nosotros confirmamos, lo primero que tengo que decir es, la presunción de irregularidades y ilicitudes en los 12 capítulos, las confirmamos. Y agregamos 3 más. Y vamos a dividirlo en 3 etapas. La primera, confirmamos errores y horrores de gestión. Yo creo que está todo el mundo, no es discutido hoy la situación de colapso financiero que tiene ANCAP. Es una empresa que está técnicamente quebrada, debe 800 millones de dólares de déficit en estos últimos 4 años. Tiene un endeudamiento de 2.200 millones de dólares, un patrimonio de menos de 200. La mayoría de su deuda es en dólares, la mitad de ellas a corto plazo, con vencimiento a menos de un año a tasa variable. Bueno, es una situación de colapso que, entre otras cosas, no solo perjudica a la empresa, al Estado, que hubo que capitalizarla y están cambiando los directores, sino además perjudica a la gente porque en enero, cuando debió haberse bajado los combustibles, porque eran cada 3 meses que se revisan las tarifas, la paramétrica de ANCAP, no innovando, poniendo el dólar y el petróleo en ese licuadora que es la paramétrica de ANCAP y te determina un indicador de precio de referencia de los combustibles, hubiera dado para bajar un 4 pesos, un 10% aproximadamente. Ahora, los combustibles no se bajaron, ¿sabes por qué? Porque había que darle más capitalización a ANCAP. Entre otras cosas, nosotros le vamos a poner 200 millones de dólares. Nosotros, la gente, cuando pone nafta para la moto, cuando pone gasoil para el tractor o nafta para el auto. Errores y horrores de gestión. Lo segundo, irregularidades. Sí. Y lo tercero, la presunción o la convicción suficiente de ilicitudes con apariencia penal. Son las 3 líneas de trabajo con las cuales llegamos a las conclusiones. De lo primero y lo segundo, yo estoy hablando, o por lo menos decíamos el otro día en el Parlamento, cuando se discutieron los informes finales, la mala gestión es una irregularidad. En el derecho administrativo, la mala gestión contraviene, en este caso estamos hablando de una pésima gestión, contraviene una norma que es un principio de buena administración. Después hay, a lo largo de estos 15 capítulos, unas cerca de 50 irregularidades e ilicitudes aproximadamente. Entre ellos hay 7 vulneraciones a normas constitucionales, artículos de la Constitución, 8 normas legales, ordenanzas, decretos, regulaciones. Aproximadamente a lo largo de los capítulos, muchas se repiten en varios capítulos, hay unas cerca de 50 entre irregularidades e ilicitudes en los 15 capítulos, y hay 6 capítulos, que ahora los vamos a mencionar rápidamente, por lo menos los títulos, que el Partido Nacional decidió el lunes en bancada de senadores, con la mesa del directorio del Partido Nacional, elevarlos a justicia porque teníamos la convicción suficiente o la presunción fundada
de que pueden haber algún tipo de ilicitudes con apariencia de delito. Son 6 capítulos, en este caso que lo hablaremos ahora. Por lo menos me gustaría dejar los títulos para que sepan cuáles son los temas en los cuales vamos a elevar a la justicia penal. Vamos a recordarle a la teleaudiencia que esta sesión del Parlamento llevó 17 horas, que el Frente Amplio defendió, y eso también vamos a ver qué reflexión le merece al senador Delgado, que el Frente Amplio defendió que a 2004 ANCAP era una empresa prácticamente inexistente, era una empresa sin inversiones, que hoy tiene las inversiones, que las inversiones están ahí, que habrá habido problemas de gestión, pero la planta desulfurizadora hoy impide que los uruguayos nos traguemos todo el azufre. Esta frase de tragarse el azufre lo decía ayer el senador José Mujica en su audición en la radio. Esto no existía y hoy las inversiones están ahí. Se podrán mejorar, se podrán corregirles la gestión, pero están ahí. Primero partimos de una premisa que es equivocada. No lo digo yo, lo dijo Lorenzo, el exministro, cuando fue a la comisión investigadora, lo dijo el propio ministro de Economía, Astori, con respecto al tema de las inversiones y a la rentabilidad de las mismas. Y sobre todo cómo se ejecutan, cómo se programan y cómo se gestionan. Yo no estaba discutiendo inversiones, estaba discutiendo la gestión de las inversiones, la ejecución de las mismas y el financiamiento. Todas las inversiones se hicieron con endeudamiento, todas, ninguna con utilidad. Con lo cual se dio otro fenómeno que además viene a agravar esta situación, más allá de discutir si eran buenas o no las inversiones. Yo creo que algunas estaban bien orientadas, quizás fueron mal ejecutadas, mal programadas y mal presupuestadas. Entre lo ejecutado y lo planificado en las inversiones ANCAP en estos 10 años hay 500 millones de dólares de diferencia. 500 millones de dólares de diferencia. Para que, a ver, en 6 o 7 obras salieron 2, 3 y hasta 4 meses más por encima de lo que estaba presupuestado. La planta sulfurizadora, ¿que era necesaria? Sí, era necesaria. Ahora, también es verdad que yo no sé si era de estas dimensiones. Hoy la planta está funcionando al 20% de su capacidad, 20%. Era para sacar 40 toneladas de azufre por día, está sacando entre 5 y 7. 20% de su capacidad. La planta sulfurizadora estaba presupuestada en 80 y pico millones de dólares, el primer pliego terminó saliendo 410 millones de dólares. Sí, la planta de Cal, la planta de Portland, sí, el remolcador, la planta de bioetanol de Paysandú, 500 millones de dólares más. Cuando se lo pregunté tanto a Gassi como a Otegi, que estuvieron a lo largo de todo este proceso en esta mesa de trabajo, ellos señalaban que en realidad esa primera presupuestación no fue finalmente la que se concretó, que dice que ese fue un primer presupuesto que se hizo, pero según los gerentes de ANCAP, el presupuesto había sido de 360 y finalmente termina costando 450. No, equivocado. No es... Nosotros manejamos no relatos de un gerente de ANCAP, sino los pliegos de licitación, no presupuestos, pliegos de licitación. Ahora, en la planta de Cal se presupuestó 88 y va a terminar saliendo 148. En la planta de Portland, que además yo coincidía, a ver, no se habían hecho inversiones. Portland era un negocio que en el 2004, en el 2000 al 2004 dio unos 16 millones de dólares de pérdida al negocio del Portland en ANCAP. Y se decía, miren, esto no es rentable porque en realidad no se han hecho inversiones, estamos trabajando con máquinas, con hornos muy viejos. Hay que hacer las inversiones. Se invirtieron 250 millones de dólares más. Y hasta ahora no se pudo inaugurar las plantas. Además, dicen que para llegar al punto de equilibrio necesitan 230 millones de dólares más. Pero vos me decís, capaz que eso logró por lo menos encauzar el negocio y que no empezara por lo menos a no perder. Bueno, del 2005 al 2010 no perdió 16 millones de dólares, perdió 60. Del 2010 al 2015 no perdió 60, perdió 123 millones de dólares. Pero además con una diferencia, el Portland se vende más caro y la capacidad en toneladas, volumen físico de producción, es igual que la del 2004. Algo está pasando, que obviamente hay un problema de gestión, de ejecución, que en muchos casos además hay algunas situaciones que nosotros decimos mala gestión, hay irregularidades que hemos constatado a lo largo de los 15 capítulos que presentamos. Los que tienen apariencia delictiva,
Porque usted decía, bueno, hay un conjunto de irregularidades, pero además hay algunas que tienen apariencia delictiva. ¿Cuáles son esas? 6 capítulos y te voy a hacer un comentario después sobre la defensa del Frente Amplio. Yo quedé con 2 decepciones el día de sesión. La primera, yo hubiera esperado del Frente Amplio una capacidad autocrítica mayor. Yo hubiera esperado una autocrítica. Es decir, bueno, en realidad sí es incontrastable, no se puede tapar el sol con la mano. ANCAP colapsó. Podrían haber dicho, miren, en realidad en determinadas cosas no fue bien, nos equivocamos. Yo que sé, asumir parte de la responsabilidad. Lo que se están es dentro del Frente Amplio pasando la culpa. Ahora, lo que está claro es que hay culpa y hay responsabilidad. Y lo segundo que quedé con esa decepción, y antes de contestar tu pregunta, es que en realidad el Frente Amplio lo que hizo fue una defensa formal. ¿Qué quiero decir con una defensa formal? Dijo, bueno, en realidad lo de la planta de cal, que es el primer tema que va a ir a la justicia, el negocio de la cal, la planta en 33, el transporte, cómo se licitó, se dio a dedo, y todo lo demás de una empresa brasilera con camiones brasileros, dijo, que además va a perder obviamente todo el negocio. El tema en realidad está hecho dentro de una empresa privada, con lo cual, cosa que tampoco es verdad, no es exigible las normas del TOCAF ni del Tribunal de Cuentas, no tenemos por qué hacer determinadas licitaciones ni hacer llamado a precio. Error. Yo creo que están equivocados formalmente. No defendieron el proyecto ni el negocio, defendieron la formalidad para tratar de cubrir una irregularidad. Es más, los dineros de Cemento del Plata, que es la empresa que hace la cal, es una colateral de ANCAP. El 99% es propiedad de ANCAP. Las 18 empresas colaterales que tiene ANCAP, que funcionan en el derecho privado, la gran parte, en todas, la mayoría la tiene ANCAP, y en muchas de ellas ANCAP tiene arriba del 80%, en muchas de ellas tiene el 100%. Los dineros que se usan se los da ANCAP. ANCAP pide el préstamo, se lo pasa a la empresa colateral y después le condona la deuda vía capitalizaciones. O sea, son fondos públicos de todos nosotros. Con lo cual, aquello que en realidad no hay que poner normas de buena administración, ni medir 3 precios, ni hacer licitaciones transparentes, porque es el derecho privado, con dineros públicos, la verdad que es un argumento que para mí es absolutamente falaz y muy endeble. Y te voy a tu pregunta original, perdóname. ¿Se va a legislar? Sí, Ahora le hago es la gran oportunidad para adelante, que creo que también hay que sacar ¿Qué va a pasar con estas colaterales, por ejemplo? Es una oportunidad para adelante, te contesto la pregunta que me quedó colgado. Temas que van a ir a la justicia, con la comisión suficiente que pueda haber apariencia delictiva o penal. Cal, el negocio de la cal, la publicidad, el remolcador Quichororó, es el remolcador que también estaba presupuestado una cifra, salió mucho más, todavía no se pudo inaugurar. Se inauguró, pero no lo pudo hacer funcionar, mientras tanto se contrata a otro. El tema de la intermediación con PDVSA, una empresa Exxon internacional, obviamente sin licitación, donde terminamos indemnizándola con más de 3 millones de dólares por un servicio que no cumplió, intermediación entre ANCAP y PDVSA. La triangulación de ANCAP con Trafigura y Petroecuador de 6.000 millones de dólares de petróleo, y después un negocio de GLP que también intermedió ANCAP con Ecuador. Y sexto, el tema de la aduana, en el sentido de que ANCAP en el 2015 estuvo regularizando importaciones de propano, de butano, o sea, de gas y de petróleo, que lo había hecho en el 2011, nosotros tenemos la factura, las importó en el 2011 y en el 2015 están presentándose a hacer la documentación aduanera, el DUA de importación y además los pagos de los tributos, en el caso de propano y butano, tributos aduaneros, IVA, etcétera. Con lo cual también es una irregularidad bien manifiesta, en este caso es más aduanera y eventualmente si hay pérdida de renta fiscal sería otra cosa. Esos son los 6 temas. Oportunidades para adelante, nosotros terminamos el informe final, las conclusiones del informe donde detallamos las irregularidades en cada uno de los capítulos, en los 15 capítulos, y después todas las normas violadas de cualquier rango, del artículo de la Constitución, leyes, ordenanzas, decretos. Y al final terminamos, perdóname un segundito, terminamos con el tema del controlar el uso y abuso de las sociedades anónimas que son de propiedad estatal. Funciona el derecho privado, que son de propiedad estatal. Que creo que es un debate para adelante, cómo se controlan, porque ahí no interviene el Tribunal de Cuentas, no interviene el TOCAF, y en realidad no tenemos garantías ni de control ni de transparencia en la información.
el senador Mujica insistió mucho con la presencia de la oposición en el directorio de ANCAP. ¿Por qué la oposición que estuvo en el directorio de ANCAP no advirtió, no salió públicamente a decir de estas situaciones? Porque una cosa es decir, estoy de acuerdo con la inversión, y otra cosa, lo que usted describe. Se puede estar de acuerdo con la inversión, pero el tema es cómo se hacen esas inversiones. Y ahí, ¿dónde está el control de la oposición en el directorio de ANCAP? Está buena la pregunta porque me permite aclarar algunas cosas. Nosotros pusimos en los informes todas las actuaciones de los directores nacionalistas en todos los temas. Y lo dejamos muy claro. Y, no solo en el informe que presentamos a la investigadora como conclusión, sino que además lo respaldamos en los anexos con el acta correspondiente, y la verdad que estamos muy orgullosos de la tarea que han hecho. También hay que hacer autocrítica en esto y la voy a hacer al final. La tarea que han hecho en cuanto a su ejecución como directores de la oposición, pidiendo constancias, pidiendo información, votando negativamente, pidiendo auditorías, denunciando contratos, y algunas veces, cuando había que apoyar, y no estoy hablando de estos temas, apoyando otras cosas. Se informaba al partido y se informaba al Parlamento. Muchas veces citamos a los ministros correspondientes cuando ANCAP decidió cambiar con efecto retroactivo el precio del contrato, mejor dicho, que le compraba el biocombustible al UR para mejorar el balance al UR. Yo cité al ministro del Parlamento y iba con un acta donde se oponía el director Camí. El tema Trafigura fue un tema que públicamente se opuso el director Camí. El tema del aumento del endeudamiento con Venezuela a través de PDVSA. Bueno, una cantidad de cosas se manejaron parlamentariamente. Quizás hoy con el diario del lunes, teniendo en cuenta que la responsabilidad es diferente de quienes son mayoría de que quienes no son mayoría. Mujica hace el argumento, que además es absolutamente falso, de que no le avisaron, cuando en realidad hasta el propio Astori dice que se lo había dicho en el Consejo de Ministros, tenía la mayoría parlamentaria, tenía en los directores de los entes, tenían los ministerios, y era el presidente de la República. Yo termino mi informe final con el artículo 197 de la Constitución, que es el que dice que el Poder Ejecutivo puede observar los actos de los entes autónomos porque considerarlos inconvenientes. Los directores nacionalistas, quizá la autocrítica que podemos hacer y debemos hacer es que quizás con el diario del lunes tendrían que haber hecho más público el tema para generar esto que se dio, que habilitó o que empujó al Frente Amplio a votar por primera vez, y creo que es lo otro que está bueno, la otra enseñanza de este proceso, por primera vez habilitar una comisión investigadora. Es la primera vez que el Frente, sobre su gestión, habilita una comisión investigadora en 10 años de funcionamiento del Parlamento con mayoría propia. Y la verdad que es una buena noticia, yo creo que para el flujo de información, para la transparencia, para la democracia, para el control parlamentario. Nos enteramos muchas cosas que si no hubiéramos sabido, teníamos los titulares y no los detalles. Nos enteramos disputas dentro del propio gobierno, nos enteramos muchas veces de negocios donde en realidad ni siquiera el directorio de ANCAP estaba enterado, porque el presidente de ANCAP usaba exageradamente una facultad que le da la Carta Orgánica, que es trabajar en resoluciones de urgencia de presidencia con los gerentes, porque se reunía ese comité de dirección, sacaron el gerente general, habían 4 gerentes con el presidente, resoluciones de urgencia, y después mandaba al directorio tarde, mal o nunca. Estamos hablando de, ¿estas denuncias contienen nombres o contienen solo hechos? Las denuncias penales que vamos a hacer, hechos. Nosotros obviamente estamos trabajando con un equipo de penalistas, como trabajamos con el doctor Carlos del Piazzo, con asesores, y con el doctor Carlos del Piazzo, el catedrático de Derecho Administrativo, donde nos hizo un anexo a cada informe, lo que era para él una especie de informe paralelo, lo que era para él las irregularidades y ilicitudes en cada capítulo y las normas violadas en cada capítulo según el derecho administrativo. Para el tema penal estamos trabajando con un equipo de penalistas y la idea es denunciar por lo menos en estos 6 capítulos hechos, que el juez verá en su momento si hay mérito o no hay mérito, diligenciará las pruebas correspondientes y eventual responsabilidad. ¿Abarca las presidencias de Sendik y Coya o Daniel Martínez? Abarca el periodo 2005-2015. Quiere decir que abarca también lo que fue la presidencia de Daniel Martínez. Sí, 2005-2015, las gestiones en esos 2 periodos y un poquito.
estamos hablando de ministro de Industria, estamos hablando de presidentes de ANCAP. ¿Qué es lo que responde el Partido Nacional cuando desde el Frente Amplio se dice, en realidad lo que el Partido Nacional quiere es que ANCAP no exista, que ANCAP no sea un vector de desarrollo estratégico para el país, sino que sea una empresa privatizada, una empresa débil desde el punto de vista del concepto estatal? La verdad que es una gran fantasía. Me da mucha risa cuando hablan con esos argumentos. Nadie está poniendo en duda. Yo quiero una ANCAP estatal que quede bien claro y fuerte. Y que sea una ANCAP que dé un buen servicio a los uruguayos. El 94% de los ingresos de ANCAP, que es la principal empresa uruguaya, factura casi 4.000 millones de dólares por año, es tener combustibles para la gente de mejor calidad y más baratos. Ese es el corazón del negocio de ANCAP. El 94% de su negocio es combustible y se ha puesto en aventuras laterales. ¿Qué es lo que pasó acá? Ahora, le hago un paréntesis. ¿En qué país del mundo, con la caída del petróleo, el combustible bajó? Porque casi todos. En casi todos ajustaron a la baja. Brasil, Argentina, bueno, ni que hablar Venezuela, que ahora lo va a aumentar. Bueno, Venezuela, lo que pasa, valía $1 llenar el tanque. Sí, sí, ahora lo va a aumentar igual, pero tiene una inflación de 180%, es una situación complicada. Creo que le aumenta 1.200%, una cosa así, el combustible. Sí. Vale $1, pero como es irrisorio esto y irrisorio antes en Venezuela, pero es un tema de los venezolanos. Ahora, el tema de la propiedad no está en discusión. Yo quiero una ANCAP fuerte y estatal, competitiva, fuerte, estatal. Ahora, el gobierno lo que hizo fue privatizar la gestión. El gobierno del Frente Amplio privatizó la gestión de ANCAP. ¿Por qué privatizó? Porque en realidad derivó negocios, muchas inversiones y negocios a las colaterales que funcionaban en el derecho privado. Y lo otro que hizo el gobierno del Frente Amplio es privatizó los recursos humanos. La mitad de los funcionarios del grupo ANCAP hoy son de ANCAP y el resto, la otra mitad, es de las empresas colaterales del derecho privado o tercerizadas. O sea, todo funciona en el régimen laboral privado. Gracias por haber venido, volvemos a conversar en cualquier momento. ¿Es en marzo cuando es la idea de que sea marzo? Sí, la idea es que sea en marzo y vamos a trabajar la posibilidad de hacer algunas... Como hay similitudes y coincidencias con los demás partidos y los 3 partidos de la oposición definieron que hay irregularidades, que hay ilicitudes y que además se van a hacer denuncias penales y hay similitudes, vamos a trabajar en la posibilidad de hacer algo conjunto. Gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Continuamos en la mañana.